Amigos, hoy realizaremos el análisis narrativo de Clarice Lispector en su obra La hora de la estrella. La obra de Clarice Lispector aborda los siguientes temas que son fundamentales para comprender el campo de la existencia y la realidad humana. La realidad se construye a partir de alguien que la note. Necesitamos esa interacción con el otro. Si el otro lo niega, parece que no existimos. La forma habla de la historia, de cómo funciona el artificio en la literatura. La existencia del marginado, del pobre, del que es invisible ante un mundo que solo se percibe desde el tener, el poder y el placer. La persona humana herida y vulnerable se cosifica y debido a su inconsciencia y a su capacidad de reflexión es arrastrada por la soberbia de unos pocos. Además, se puede intuir que la autora, en boca de un narrador hombre, insiste en tener presente las potencialidades del ser ontológico, que no hace clasificación de estrato social y que por ende esta realidad se encuentra imprimida en cada persona. Encontrarse consigo mismo, no tener miedo de la propia luz y de la oscuridad, la autenticidad y el atreverse a ser uno mismo. Hay una verdad que está dentro de mí y ser fiel a la verdad nos permite conectar con nuestra propia existencia. La muerte nos enseña que ningún problema nos puede separar de lo que hay en el corazón. Es más valioso el amor que damos. No hay tiempo para negarse a querer lo que queremos. No se puede callar el amor que hay ahora ni lo que sentimos. Solo el amor nos puede sostener en los momentos de angustia y también, siendo lo que somos, podemos dar luz a los demás. 2. Contextos. Tiempos históricos que se aprecian en la obra. Bueno, Clarice Lispector nació en Ucrania en 1920 y criada en Maceió, Brasil, nordeste de Brasil. A los 14 años se muda con su familia a Río de Janeiro. Viene de una guerra civil. Su madre contrajo la sífilis y la forma de quitar la sífilis era teniendo un hijo, según algunos. Ella vino con la idea de salvar a su madre, pero su mamá en su tierna infancia murió. Podemos ver la carga emocional de esta escritora. Sin embargo, se atreve a salvar a otros mostrándose tal como es, como un espejo. Ella es un espejo profundo que nos permite ver lo que somos. Eso es transparencia. Ella no tiene temor en mostrarse en el miedo, en la locura y en la soledad. La escritura de la obra data entre los años 60 y 70 en Brasil. Esta historia sucede en estado de emergencia y de calamidad pública, como lo escribe la autora. La novela fue publicada en plena dictadura militar. En este periodo se atribuye a Clarice Lispector de ser insensible frente a lo que estaba aconteciendo en Brasil. Esto debido a que nunca se refirió a la situación social en sus obras hasta 1977 con La hora de la estrella. Ahora bien, La hora de la estrella es protagonizada por Macabea, una migrante nordestina huérfana de padres que nace al norte de este país. Clarice nos dirá entonces: Macabea es nordestina y yo tenía que sacar un día al nordeste en que viví. Al situarnos en este espacio geográfico, se describe el norte de Brasil como un lugar pequeño y pobre, es decir, un lugar menos próspero. Cuando escuchamos las ciudades más nombradas en Brasil como Brasilia, Sao Paulo y Río de Janeiro, las ubicamos al sur. Y estas son ciudades muy desarrolladas. Esta historia está ubicada en el opuesto a la prosperidad. Son los pobres desprovistos de todo hasta de no tener una conciencia bien formada. Los personajes de la obra salen del contacto que la autora tiene de sus asiduas visitas a la feria de São Cristóvão, lugar de reunión de los nordestinos en Río de Janeiro, según el testimonio de Olga
por Reggie, quien la acompañó en sus últimos años. Clarice toma a los nordestinos, los pobres, los campesinos, los iletrados, para hacerlos partícipes de su novela, para exaltar lo que es oculto ante los ojos del mundo y darle voz e importancia, pero también se despoja de todos los atributos y despoja también a sus protagonistas, en este caso Macabea. La obra de la estrella tiene consigo también 13 títulos, como La culpa es mía, o La obra de la estrella, o Que ella se arregle, o El derecho al grito, o En cuanto al futuro, o Lamento de Blue, o Ella no sabe evitar, o Una sensación de pérdida, o Silbido en el viento oscuro, o Yo no puedo hacer nada, o Registro de los hechos previstos, o Historia lacrimógena de Cotel, o Salida discreta por la puerta del fondo. Se trata de un libro inacabado porque no tiene respuesta. La respuesta se puede tejer desde mi yo personal y trascendental. Lenguajes usados por el autor. La obra de Clarice Lispector es una obra narrativa. La narrativa es un género literario que se centra en contar historias y el narrador cuenta las historias, aunque de varias maneras, y en este caso a través de una novela. Clarice Lispector pretende buscar una simplicidad que no está en su obra. Su propuesta narrativa, lo explícito y lo concreto tienen una búsqueda, es un desafío de la autora. La historia va y viene. Su estilo narrativo es altamente introspectivo y experimental. Sus obras indagan temas como la conciencia humana y la experiencia subjetiva de la existencia. Su lenguaje desafía estructuras narrativas tradicionales donde el lector se sumerge en un flujo de conciencia, donde los pensamientos y las emociones de sus personajes se entrelazan de manera enigmática. A menudo Lispector utiliza metáforas y símbolos cargados de significado para transmitir estados emocionales y estados de conciencia, creando un universo literario rico y multidimensional. Perspectiva desde la cual se narra la historia. Clarice Lispector crea en su novela atravesada por un narrador hombre asociado a ella, un narrador masculino que cuenta la historia de una mujer, Macabea, y aunque la narración es protagonizada por dicha mujer, su escritora misma no la cuenta, pues le da la voz descriptiva a un hombre que es producto de su imaginación, cuyo nombre es Rodrigo S.M. Rodrigo S.M. es como un artefacto, y pese a las críticas de los autores varones, Clarice toma a este personaje para alzar su voz. Ella hace una crítica social, es fiel a sí misma, espontánea, tiene un vínculo consigo misma, es honesta, ha conservado su libertad, no se deja afectar por los comentarios intimistas de sus contemporáneos. Ella va al interior, al fondo de la persona, aunque particularmente en la obra de la estrella muestra la inocencia pisoteada de los invisibles del mundo y del ambiente. Es la novela de la venganza, de mostrar a quienes la criticaban como una denuncia a la pobreza y de cómo viven los nordestinos que migran en condiciones precarias. Se instala en un terreno donde lo figurativo es esencial, una novela donde se puede ver claramente la forma. A través de la voz del narrador, Lispector nos sumerge en la existencia precaria y las aspiraciones modestas de su protagonista, explorando temas de marginalidad, identidad y redención. Personajes. Macabea es una nordestina que vive en Río de Janeiro, Brasil. Es un personaje de una clase social baja, una chica huérfana que vive una vida sin amor y rodeada de miseria, definida por todo lo que no tiene, signo de marginalidad, de la escasez. Jamás nadie la trató con bondad y vive en su mundo, es un gran dolor existencial. Es inconsciente de su situación, su ignorancia la protege. Es dactilógrafa, físicamente es muy delgada debido a su estilo de alimentación. Cuando está sola en su habitación se aburre y allí decide bailar.
Pero como le duele esa alegría, Macabea conquista su libertad y al escuchar una pieza de música triste empieza a llorar. Macabea tiene otra manera de sentir, inclusive a la hora de la muerte. La muerte la protege, su ignorancia la protege de creer que no está muriendo. Es la hora de la estrella, la hora de la muerte. Olímpico de Jesús Moreira Chávez es un nordestino, hombre mentiroso. Solo tiene de apellido de Jesús, es decir, no tiene padre. Es educado por su padrastro, quien había enseñado el modo educado de tratar a las personas para aprovecharse de ellas, y le había enseñado también a conquistar mujeres. Trabaja como obrero en una metalúrgica. Dormía gratis en una garita de unas obras en demolición gracias a la solidaridad del sereno. Es un hombre ambicioso y superficial. Tenía un diente de oro, era un artista, sabía esculpir figuras de santos. Tenía dentro de sí la dura semilla del mal. Le gustaba vengarse. Ese era su mayor placer y lo que le daba fuerza de vida según el ganador. Gloria era estenógrafa y no solo ganaba más, sino que parecía no confundirse con las palabras difíciles que tanto le gustaban al jefe. Su padre era carnicero, según el árabe. Gloria poseía en la sangre el buen vino portugués y también era amanerada en el bambuleo que hacía al caminar a causa de la sangre africana que llevaba escondida. A pesar de ser blanca, tenía en sí la fuerza de lo mulato. Los cabellos crespos se lo oxigenaban de amarillo y huevo, y las raíces siempre quedaban oscuras. Pero aún oxigenada ella era rubia, lo que significaba un peldaño más para Olímpico, además de tener una ventaja que ningún nordestino podía despreciar. Cuando Macabea se la presentó, Gloria le dijo: «Soy carioca de pura cepa». El hecho de ser carioca la hacía pertenecer al ambicionado clan del sur del país. Viéndola, él enseguida adivinó que a pesar de fea, Gloria estaba bien alimentada y eso hacía de ella material de buena calidad. Raimundo Silveira era el jefe de Macabea y Gloria. Rodrigo S.M. es un personaje creado por Clarice, quien se encarga de narrar la historia. Este intercesor es novelista, hombre de letras y comparte la misma clase social de Clarice. Trama. Esta historia es sencilla como su protagonista. Una historia simple como Macabea, una mujer tan pobre que su único placer es tomar Coca-Cola y comer dulce de guayaba con queso. Esta historia cuenta su vida. A grandes rasgos, Macabea es marginada, desprovista de toda esperanza. No solamente se cuenta eso, sino también su inocencia maltratada. Esto es la miseria anónima. Macabea, desde los 2 años, es huérfana, no conoce a sus padres. La crianza está a cargo de una tía muy rigurosa y con el tiempo se van a vivir a Río de Janeiro, donde la tía muere, quedándose Macabea completamente sola. Vive en un cuarto con otras 4 chicas que trabajan en una tienda, en una calle maltrecha y sucia. Tiene muchas carencias y limitaciones materiales. Creería que la carencia más importante es la carencia afectiva, pues no sabe lo que es ser amada y el placer del cuerpo es totalmente ajeno a ella. Macabea trabaja como mecanógrafa, vive siendo casi invisible para los demás. Ella halla en sus días algunos sencillos placeres que la hacen ser feliz a pesar de sus circunstancias. Macabea es una chica que no es lista, es un poco tonta y no sabe arreglarse como una chica de su edad. Macabea vive por vivir, vive sufriendo, sobrevive por una especie de instinto primitivo que sigue dentro de ella. Personifica muy bien al ser humano herido y vulnerable. Pertenece a los hombres y mujeres anónimos que viven en permanente exilio. Su ignorancia y la esperanza de creer la protege en la vida.
Conoce a un hombre llamado Olímpico de Jesús, quien aparentemente se interesa en ella. Macabea se enamora de él y a quien tolera gracias a su inocencia. Pero este tiene una actitud grosera y violenta hacia ella. Es un tipo miserable, con gran malicia. Es un cretino. Él no la quiere, la ofende demasiado y no para de hablar de sí mismo y de sus proyectos, consiguiendo sus objetivos a como dé lugar. Más adelante la abandona por una mujer con mejores posibilidades económicas, supuestamente su amiga Gloria. Macabea, aun con todo lo que tiene de pobre, su poca inteligencia y capacidad en el trabajo, no sabe que es desdichada, ni se siente desdichada porque no conoce otra forma de vida. Aún en su insignificancia se siente feliz. Además, es un personaje aparentemente vacío, aunque sí hay vida interior y que esa vida interior es rica desde la simplicidad y la sencillez. Precisamente cuando alguien le hace notar su pobre vida, sucede algo terrible. Con la ayuda de su amiga Gloria, consulta a una divina quien le pronostica un futuro diferente al lado de otro hombre, es decir, un camino hacia una supuesta felicidad. Y justo el día que su vida va a cambiar, ocurre una tragedia. Ella muere. Y por último, el mensaje que nos deja la obra. Nosotros podemos nacer como Macabea, un invisible marginado y rechazado. Nacer en un mundo herido que sigue hiriendo a los otros. La hora de la estrella o la hora de la muerte. Todos somos Macabeas porque todos vamos a morir. ¿Quiénes somos nosotros en el momento de la muerte? Es ser consciente de nuestra propia magia. Somos capaces de lo mínimo y de lo máximo. Damos vida a otros, hacemos crecer a otros. Somos responsables de dar vida a otros macabeos, dar esperanza y dar otras razones para creer que no estamos en el mundo por casualidad, sino porque hay un propósito que me conduce hacia una felicidad auténtica. Es curarse a sí mismo y curar a los otros. No hay que callar la voz que hay dentro de nosotros, la voz de nuestra existencia, la voz de nuestra conciencia, la voz de Dios. Nuestra música es hacer sentir a los otros, donde se reconcilie consigo mismo y con la existencia. Somos seres eternos y hemos sido creados para la eternidad. Descubrirnos en la hora de la estrella, fieles a ese destino único. La vida no dura tanto, entonces en las elecciones sin saber vivir la vida nos ayudan a salir del exilio, elegir lo que amamos y ser responsables con lo que estamos llamados a ser.